No me jodas. No, si no lo grabas, si no lo No, grabas y no, luego lo subes. que no me joda ahora YouTube. Gente esperando este directo y... Ay, Dios mío. Vale, ahora sí, ya está. Ya estamos, Pedro. Es una Ya... cosa curiosa esto. O sea, habrá gente esperando en Langreo a verme a mí hablando con uno que está en Japón. O sea, es una cosa increíble. Pues fíjate. Y hay 8 personas aquí esperando. Ay, espera un segundo. Esto de las nuevas tecnologías es la leche. Muy bien, ahora sí. Solamente falta cambiar aquí una cosita. El contador de visitas. Para que se vea bien. Los espectadores. Y yo de ti apagaba eso. Eso está sonando mal. Bueno, pues muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este directo especial vamos arrancando poco a poco con muchos imprevistos y muchos problemas técnicos. Pero aquí estamos ya. Pero tú no ves los comentarios, supongo, ¿no? No, yo te veo a ti. No Vale, veo nada más. vale, Solo te vale, veo a ti. pues lo que haya ya te lo iré leyendo yo. Y bueno, vamos a empezar un poquito haciendo presentaciones, porque aquí habrá gente, tanto que me siga a mí, como gente que haya empezado viendo las cosas por el grupo de La Salle y demás. Entonces, bueno, para los que no me conozcáis, pues me llamo Rubén, era antiguo alumno de Pedro, y actualmente pues estoy viviendo en Japón, y en mi canal pues cuento cosas de mi vida diaria aquí en Japón, cosas relacionadas con la vida aquí en Japón en general, curiosidades del idioma, doy clases de japonés, etcétera, etcétera. Si queréis conocer un poquito más de lo que me dedico y demás, pues podéis echarle un vistazo al canal después de este vídeo. Y ahora pues voy a dejar a Pedro que se presente para la gente de mi canal y que, bueno, cuente. No sé qué te voy a contar. Como acaba de decir Rubén, soy el antiguo profesor de lengua de Rubén cuando él estaba en la ESO. O sea, que de Rubén y de otros cuantos más, claro. No sé, claro, cuando yo le di clase a Rubén, Rubén era un chavalete y yo era más joven de lo que soy ahora. Así que Rubén sea ya un paisano hecho y derecho significa que yo estoy yendo camino de la vejez aceleradamente. Lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La cosa buena es que ya me queda menos para jubilarme. Y lo malo es que ya la cosa se pone fea. Pero bueno, nada, encantado de saludar. Para mí es emocionante estar con Rubén después de tantísimos años y es emocionante poder aprovechar este medio para saludar a todos mis antiguos alumnos de la Felguera que estén por ahí conectándose a través de este canal de YouTube porque la verdad es que, claro, hace muchísimo que no os veo a la mayoría de vosotros, ni vosotros a mí, y bueno, pues que yo espero que todos estéis bien, que a todos vaya fenomenal y que y nada, para mí es una oportunidad poder deciros lo mucho que os quiero y que os llevo a todos en mi corazoncito porque de alguna manera mis alumnos son lo mejor que tengo junto con mi familia, o sea que todos mis alumnos forman parte de mi vida, me habéis enriquecido, espero que yo os haya enriquecido también un poquito a vosotros o que no os haya puteado demasiado por lo menos y, y lo que queda al final siempre es los buenos recuerdos y el cariño con el que os recuerdo a todos y que me encantaría poder tener ocasión de saludaros y de abrazaros personalmente a cada uno de vosotros porque de verdad que para un maestro sus alumnos son lo más entrañable que tiene, repito, junto con mis hijos y mi mujer, pues lo mejor que hay en mi vida sois vosotros, así que para mí es un placer poder tener ocasión de saludaros, aunque solo sea uno, aparte de Rubén, pues ya estaré encantado, ya habrá merecido la pena estar aquí aguantando el sueño a la hora de la siesta, poder saludaros y deciros eso, lo mucho que os quiero y lo que me gustaría volver a veros y saludaros a cada uno de vosotros. Por ahora Ana Carreño nos saluda diciendo hola. De las 14 personas solamente Ana habla. Nadie más. 15 ahora mismo. Solamente ella ha saludado ahí. Bueno, me imagino que como esto quedará grabado en YouTube, pues alguno retomará Lo verán eh, diferido, sí. este, esta entrevista o como quieras llamarle, lo verá más adelante. En cualquier caso, repito, que encantado de saludarte a ti, Rubén, y de saludar a todos los que te estén viendo a través de tu canal. Muy bien, pues vamos a empezar poniéndolos un poco en situación de por qué se está dando este encuentro y demás.
Y es que, bueno, la semana pasada yo conté una anécdota que podéis ver en el All Week Japan anterior, en esta serie de vídeos que hago todos los domingos en directo, y era sobre una cuestión gramatical de una chica japonesa la que me pidió que le explicara, por ejemplo, ¿qué era? Cabe, la preposición cabe. La preposición cabe. Y bueno, le dije que la mayoría de la gente iba a fallar y llamé a un colega que está estudiando lingüística y demás. Falló y me acordé de Pedro Luis en ese momento. Y luego pues Pedro me comentó ahí. Enseñarlo en japonés, la preposición cabe, es absolutamente inútil y absurdo porque es que prácticamente no se utiliza. O sea que, salvo que esté estudiando filología hispánica y quiera leer a Cervantes o a Santa Teresa en sus textos originales, donde puede aparecer en algún momento la preposición cabe, pues desde hace 100 o 200 años por lo menos esa preposición yo creo que no se ha vuelto a utilizar, vamos. Pero bueno, ya sabes que nosotros también cuando éramos pequeños religiosamente teníamos que aprendernos las preposiciones ante, bajo, cabe, con claro, de pe a pa, vaya. Claro. Y de hecho me consta que ahora se han añadido nuevas. Sí, durante y mediante o algo por el estilo le han dado un carácter preposicional también, me parece. Pero efectivamente, bueno. Y vía y no sé qué más, que me quedé en plan, bueno, vale, si lo han metido para allá, mira como las cosas que meten en la RAE. De vez en cuando hay que cambiar los nombres para que todo siga siendo lo mismo. María Rodríguez García, oye, esta chica es la hermana de Lucía, creo. María Rodríguez. Sí. Hombre, María Rodríguez, sí, y de Jesús, ¿no? Y de Jesús, es verdad que eran 3, sí. Tres hermanos, sí. Y Lucía también está por aquí, saludando a los dos. Las dos mayores han sido alumnas mías también. Al pequeño ya no le pillé. Uh-huh. El pequeño fue compañero, creo que de Pilar, de mi hija mayor, de la mediana, vamos, de los 3 que tengo, la mediana. Creo que estaban en el mismo curso. Todavía yo creo que tienen contacto entre sí. De vez en cuando vamos a la freguera, yo creo que todavía se han visto, vamos, ahora con el Instagram y todas estas historias, me imagino que estarán conectados todos de una manera o de otra. Y con el Insta y con el Facebook, bueno, así fue como nos unimos ahora. Pero magníficas chicas, tengo un recuerdo maravilloso de Lucía y de su hermana. ¿Cómo decís que se llamaba la hermana? María. Y sí, confirman que sí, que de Pilar, compañero de Pilar. Claro, María era la mayor. No, María. Lucía era la mayor, María la mayor. Y luego Jesús. Uh-huh. Sí. Y María era más flojilla, no sacaba toda la nota que debería haber sacado conmigo. Bueno, pues lo que te iba a comentar, a lo largo de la semana yo fui pidiendo que me enviaran preguntas y demás. Y la primera pregunta, no sé por qué, fue ¿por qué profesor de lengua? ¿Por qué profesor de lengua y no de otra cosa? Porque cuando yo tenía 15, 16 años, tuve un profesor de lengua en el colegio donde yo estudiaba, que de aquella época era el BUP, el segundo de BUP. Había una asignatura que era exclusivamente literatura. Era una especie de resumen de la historia de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XX. O sea, se daba todo en un curso, pero había una asignatura exclusivamente de literatura. No estaba mezclada con lengua como está en los últimos años. Y entonces a mí aquella asignatura me encantó. Me abrió un mundo nuevo. Y además yo tengo hay otra cuestión añadida, que es que yo soy hijo único, con lo cual en casa no tenía mucho con quién pelearme, ni con quién jugar, ni con quién nada. Entonces yo en la época de la adolescencia descubrí el tema de la lectura, que era una manera estupenda de pasar el tiempo, me lo pasaba genial. Pillaba un libro y como me enganchara me quedaba leyéndolo hasta las tantas de la noche, y me gustaba leer, y me gustó la asignatura de literatura, y eso fue lo que me llevó a hacer filología. Y que no me gustaba mucho empollar. O sea, si hubiera sido un empollón de estos de que me hubiera gustado memorizar cosas y estudiar mucho y eso, a lo mejor habría hecho derecho o alguna historia así. Pero a mí lo de estudiar como que nunca me llamó demasiado la atención, pero leer sí. Entonces encontré una manera de unir la afición por la lectura con los estudios. Entonces me hice filología porque me gustaba básicamente leer. De hecho, en Oviedo en mi época había una doble especialidad en filología hispánica. Había la especialidad de lengua y la de literatura. Yo tengo la licenciatura por la especialidad de literatura española.
Por eso, básicamente por eso. Joder, pues interesante, la verdad. Y la lengua, seguramente os sorprenderá a mis antiguos alumnos, la parte de lengua, la gramática, la sintaxis y toda esta historia, la verdad es que me horrorizaba. O sea, tuve que estudiarla porque no me quedaba más remedio. Formaba parte de la carrera y son las típicas asignaturas que tienes que estudiar y aprobar sí o sí, porque si no, no apruebas la carrera. Pero a mí yo entré básicamente por la literatura. Y luego el tema de la sintaxis y la gramática y todo esto, le empecé a coger el gustillo cuando no me quedó más remedio que explicaroslo a vosotros. Y ahí le empecé a coger yo el gusto a la gramática. Pero mientras yo fui estudiante, la verdad es que la aborrecía bastante. O sea, la estudié porque no me quedaba más remedio que estudiarla. Pero me sorprende que digas que no te gustaba estudiar cuando literatura realmente era estudiar. O sea, tenías que empollarte de datos y cosas. No, estudiar es historia, por ejemplo, o biología. Son las típicas asignaturas de estudiar y empollar. O sea, literatura no es empollar. Yo ¿cómo os explico literatura a vosotros? Os lo expliqué a base de comentarios de... Leer y comentario de texto, leer textos y hacer comentarios. Vale, eso sí, pero por ejemplo el tema de empollarse, yo qué sé, el siglo de oro español, ese tipo de cosas. Pero yo sí no te acuerdo. O sea, es como me hagas un examen de eso, ahora mismo cateo segurísimo. Pero es que yo creo que jamás hice un examen de teoría de literatura en mi vida. O sea, mis exámenes de literatura siempre yo siempre intenté que estudiarais la literatura a través de los textos. Entonces, explicábamos la Edad Media, sí, la Edad Media había que explicar alguna cosa, pero leer el Cantar del Mío Cid y comentario de texto sobre el Cantar del Mío Cid. Y el examen siempre era un comentario de texto, porque a mí lo que me interesa es que leáis el texto, que lo sepáis entender y que desarrolléis un sentido crítico ante lo que leáis y que aprendáis a entenderlo, a entender el texto y a ser crítico respecto al texto, es decir, ver las cosas que nos pueden aportar hoy en día los textos literarios. Y así lo llevo haciendo desde que empecé a dar clases de literatura. Jamás hice yo un examen de teoría de literatura en mi vida, vamos. En todo caso, la teoría había que meterla les digo que la metan, o os digo que la metéis en la conclusión del comentario de texto. Ahí que relacionéis el texto con la teoría que sabéis sobre el tema en el que está metido ese texto. Pero nunca he preguntado yo... primera pregunta, el contexto histórico-cultural de la Edad Media. Eso no lo he hecho jamás. Bueno, de los comentarios de texto, visto ahora, no me acuerdo lo que haría en aquel tiempo, pero visto ahora yo creo que es bastante importante efectivamente por lo que dices, lo que comentábamos ayer, el tema de tener un criterio propio a la hora de entender un texto, el poder analizar lo que tienes delante y poder juzgarlo por ti mismo, sacar unas conclusiones y a fin de cuentas entender lo que tienes delante. Sí, yo creo que es lo fundamental. Y luego la sintaxis, que yo en mi época de estudiante me parecía bastante rollazo, le acabas cogiendo el punto. Yo creo que, incluso yo creo que tengo alumnos a los que conseguí que le cogieran el puntazo a analizar oraciones, y cuanto más largas y complicadas, mejor. Pero aunque parezca que no sirve para nada, sí que sirve para amueblar bien la cabeza. O sea, te enseña a pensar, que eso es lo importante, aunque no te des muchas veces cuenta. Y yo os lo digo y se lo sigo diciendo a mis alumnos, digo, mira, la sintaxis no es que sirva para nada, no tiene una utilidad práctica inmediata, pero sí es verdad que te ayuda a solucionar, te ayuda a aprender que para solucionar un problema complejo, un problema que es muy difícil de abarcar y de solucionarlo todo a la vez, lo que tienes que hacer es descomponer ese problema grande en problemas más pequeños, y tratar de solucionar los problemas. Cuando solucionas 5 problemas pequeños, acabas solucionando un problema grande, que es lo que hacemos cuando descomponemos una oración compuesta con 20 subordinadas. Pues hay que analizar 20 oraciones simples, y luego, una vez que tienes analizadas las 20 oraciones simples, ya analices la oración compleja. Pero que no puedes atacar los problemas tratando de solucionarlos todos de golpe, sino que hay que ir descomponiéndolos en problemas más pequeños, y eso yo creo que sirve para que aprendas a pensar, para enseñarte a pensar y para enseñarte a resolver problemas. O sea, que los problemas hay que ir troceándolos, y tratar de convertir un problema gordo en varios problemas pequeñitos, que podamos ir abarcando paulatinamente, porque si no nos morimos a la hora de analizar, de solucionar cualquier problema. Y eso vale para cualquier cosa en la vida. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con ello, porque realmente... yo por la rama que tiré, para los que no lo sepan, pues fue informática, programación, y así es como me ganó la vida, trabajando de programador aquí en Japón. Y realmente es cierto, o sea, el desarrollo lógico a la hora de analizar oraciones es eso, es desarrollar como un programa, vas parte por parte, poco a poco, resolviendo pequeños problemas y haciéndolo cada vez más complejo y más grande.
Y de hecho, Claro. para estudiar japonés fue lo que te comentaba el otro día, que gracias a ti, estudiar japonés pues fue muchísimo más sencillo, porque el análisis sintáctico de las oraciones y demás, al extrapolarlo al japonés, el saber lo que es un objeto directo, el saber que es un implemento y todo este tipo, o sea, el complemento, perdón, Sí, sí, y sí, todo sí, este sí. tipo de cosas, ayuda muchísimo a saber qué partículas, porque el japonés utiliza una cosa que son partículas, tienes que utilizar. Y Sí, es muy, muy útil, la verdad. al final todos los idiomas tienen su sintaxis, o sea, todas las palabras se tienen que relacionar entre sí siguiendo unas reglas lógicas para que poder formar enunciados y transmitir mensajes, porque si no hubiera ninguna regla para combinar entre sí las palabras sería un caos. Eso es la sintaxis, ¿no? Y eso, el conocer la sintaxis de tu lengua materna, pues evidentemente te ayuda a aprender otros idiomas, es A evidente. extrapolar exactamente a otros Difícilmente idiomas. puedes aprender las condicionales en inglés, por ejemplo, si no te sabes primero las condicionales en español, por Claro, si, ejemplo. si no tienes claro el concepto de una condición, efectivamente. Claro. Por aquí tenemos más saludos. Nos saluda Rebeca García Canda. Por ahí. Dice hola. Por aquí Linkin Charts también, que es seguidor mío. Adrián Morán Fanjul. Coño, Adri también por aquí. Dice muy buenas. Y Morán Ana. Fan. ¿Te acuerdas de él? El Morán Fanjul me suena mucho, sí. Tenía a Mario Morán Fanjul, yo creo que fue uno de mis primeros alumnos que tuve yo en la Salle, yo creo, Mario. Y tenía hermanos, tenía dos hermanos, me parece. Una era Gemma o Elma, me parece que era, y luego tenía otro más pequeño que no me acuerdo ahora del nombre. Yo creo Porque que Adrián era el mayor y tenía una hermana más pequeña, creo. no lo sé. Creo que no están A lo relacionados, mejor, creo. a lo mejor es otro. Quiero decir que ha habido tantos alumnos que han pasado por mis clases en La Felguera y en Murcia y ahora aquí en Cádiz que es complicado que me pueda acordar, relacionar nombre con cara de todos y cada uno de ellos. Sí, Pero seguro que sí. Y hay gente que no se ha despintado nada. Por ejemplo, a ti, en cuanto te veo al alumno que tenía delante de mí en clase cuando tenías 15 años. No has cambiado. la Te barba un poco, reconozco. quizás. Ah, sí, pero se te reconoce perfectamente. No has cambiado de cara. Pero hay otros que han cambiado muchísimo y que de como eran con 15 años a como son ahora, pues a lo mejor ya ni los encuentro por la calle ni los reconozco. Pero bueno, son los años que pasan para todos. Ya te dije que me hubiera gustado tener por aquí una foto de, aunque fuera de la última orla y demás, pero que no fue posible. Al estar mis padres en Gijón y tener las fotos a la Felguera y con todo este tema de no poder moverse y demás, se me hizo imposible y no encontré a nadie que me las pudiera pasar. Así que nada, no podemos aquí destapar el baúl de los recuerdos. Pero sí, sí, no, yo te comentaba ayer también que a mí otra de las cosas que me pasan, y es normal, es que localizar las promociones a las que pertenece cada alumno es complicado. sí, Como no me pongas poner delante la fotografías, foto claro. del curso, a lo mejor si me pones la foto del curso delante, sí que me acuerdo de todos o de casi todos. Pero si no, a mí se me mezclan la gente de unas promociones con la gente de otras. Es inevitable, vamos. Pues muy bien. Por aquí nada, este comentario es para mí. Dice, hola Jichan, hace mucho que no veo comento, veo tus vídeos desde una entrevista que le hiciste a Río Juli. Pues muchas gracias Johnny por estar aquí también. Y bueno, siguiente pregunta, Pedro. Yo creo que es inevitable hablar de la etapa en La Salle. Y yo creo que seguro que alguno de los antiguos alumnos que están por aquí también tienen alguna pregunta, o sea que si la queréis escribir por el directo, que no la hayáis escrito, que no me la habéis mandado por privado o lo que sea, podéis escribirlo aquí y se comentará igualmente. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia a La Salle, cuando llegaste, qué recuerdos guardas, compañeros, etcétera. Pues era joven de aquella, no sé los años que tendría, pero era joven realmente. Y entré de casualidad porque fue justo cuando La Salle empezó lo que era tercero de la ESO, porque hasta primero y segundo de la ESO podían dar clase los maestros que ya estaban en el colegio, Julián, Marcelino, por ejemplo, que eran del colegio de toda la vida, pues daban clase en primero y segundo de la ESO, porque un maestro que daba clase en séptimo y octavo de la antigua GB, al pasar el tema de la LOGSE, ellos podían seguir dando clase en primero y segundo de la ESO, pero cuando empezaba tercero de la ESO, tercero y cuarto, necesitaban tener los colegios licenciados universitarios, ya no valían maestros. Y entonces, cuando empezó el tercero de la ESO, entré yo como profesor de lengua
entró Pilar en matemáticas, entró Jesús Busto, entramos unos cuantos a la vez en aquel año. Y era por eso, porque empezaba tercero de la ESO y en tercero y cuarto de la ESO necesitaban tener licenciados. Y yo me acuerdo que me presenté a un proceso de selección por el verano y había un montón de gente de lengua y literatura y me escogieron a mí, no me digas por qué, pero me escogieron a mí y ahí estuve 11 años. Y estuve 11 años, la verdad es que, hombre, con cosas buenas y cosas malas, como en todas partes, momentos buenos, momentos malos y demás, pero bueno, fueron 11 años de mi vida muy enriquecedores, donde la verdad es que guardo muy buen recuerdo, tanto de las familias que de la Freguera que llevaban a sus niños al colegio, como de mis alumnos, a los que con algunos todavía mantengo contacto por Facebook o similares, pero guardo muy buen recuerdo de todos vosotros y de mis compañeros, pues en general también. Por lo menos mi memoria selectiva prefiere quedarse con lo bueno y olvidar lo malo. Pero de todo ha habido, claro. Sí, bueno, es normal que siempre haya rifirrafes, que haya problemas y más, bueno, en tu etapa en La Salle, además también fuiste director. Fui jefe de estudios, llegué a ser director, aunque la etapa de director duró poco, porque dimití yo y decidí dejarlo. Y bueno, ahí hubo una serie de desencuentros con La Salle que me llevaron a marcharme del colegio y buscarme pues, otros rumbos profesionales que me acabaron llevando a Murcia, donde estuve de director varios años también del Colegio CEU San Pablo de Murcia, de Molina de Segura, y ahora aquí en Puerto Real, en un colegio pequeñito de la Fundación Educatiu Servanda, donde llevo este es mi 6º año, con lo cual ya estoy aquí, ya formo parte del paisaje puertorrealeño. ya tengo 6 promociones de alumnos en Puerto Real también, antiguos alumnos de Puerto Real. Vamos dejando cachitos de nuestra vida por aquí y por allá, y al final lo que cuenta son la buena gente que vas dejando, los buenos amigos que vas dejando por donde pasas, que es lo que cuenta, ¿sabes? Lo demás... Uy, espera, pues que bueno. No sé qué ha pasado, que parece que se quedó pillada la imagen. Un segundo, a ver si lo podemos solucionar. ¿En YouTube o qué? No, a la hora de capturar la imagen de aquí del Zoom parece que se quedaron pilladas las imágenes, no sé por qué, la primera vez que me pasa. Los buenos fallos del directo. Bueno, normal, sí. Vamos a hacer una cosa, reiniciamos la llamada y a ver si así se arregla. No sé. Así que un segundito, vamos a terminar aquí. Y... a ver... ahora vais a escuchar, vais a ver todos los fallos que se tienen que poner detrás de todo esto para que pase bien. Y a ver... vale, ahora a ver ya hay movimiento. Entonces ahora vamos a invitar a Pedro de nuevo. Joder, mira que ya llevo no sé cuántos directos, 30 y pico directos todos los domingos, nunca hay ningún problema y tiene que joderse hoy. A ver, aquí invitar. Damos el enlace. Y maldita sea la estampa. Ir dejándome alguna pregunta mientras viene Pedro y no, para poder comentarle algo. Vamos a preguntarle más cosas sobre su etapa en La Salle, que supongo que será lo que más os interese, lo que queráis saber y demás. Lo que recuerda de nosotros también. Me sorprende que recuerde las notas, por lo menos las mías, mejor que yo. Y a ver. Ya le he pasado el enlace, ahora falta que se una. Y a ver. Ahí está. Aceptar. Y a Pedro. Uniendo. Pantalla completa. Y arreglado. Tengo que manda cojones que tantos directos que llevo hechos ya, que nunca pase y tenga que fallar ahora, ¿sabes? Vale, no pasa nada. Voy a cerrar el WhatsApp porque si no me van a... O me entra en el WhatsApp, va empezando a sonar esto. Sí, a mí también me pasa.
Sí, por aquí ya nos comentan que se había congelado, ya está arreglado, no os preocupéis. Y Virginia Fernández García ha llegado por aquí. También saludando. Y Koichi Shiranami dice, buenas, ¿cómo están? Bueno, estamos hablando de eso, de cómo te había ido la etapa de En la Salle, que habías llegado a ser director, luego te habías ido a Murcia, de Murcia a Cádiz, y que estabas también continuando la trayectoria como director. Director y profesor de lengua y literatura. Yo repito tercero y cuarto de ESO todos los años. O sea que me sé el temario de memoria. Sí. Bueno, te entiendo porque, bueno, como te había comentado, yo también estuve trabajando como profesor de japonés, en este caso. Y sí, o sea, yo no tengo la amplia experiencia de tantos años como tú. Yo solamente son 5 años, pero igualmente sí, en el tiempo que estuve trabajando mucho más activo de profesor de japonés, llegaba a un punto en el que no necesitaba para nada saber, o sea, me comentabas cualquier punto del tema y te decía la página y la parte del libro en el que estaba y todo, o sea, es que... Sí, llega un momento en que te sabes hasta dónde van a fallar tus alumnos. O sea, exactamente, sí, a la hora de hacer los exámenes y a la hora de hacer las advertencias. Cuando analicéis subordinadas adjetivas siempre vais a fallar en esto. Así que tener cuidado, porque vais a fallar aquí, porque fallan todo, siempre se falla lo mismo. Sí. Vas a dejar la subordinada adjetiva fuera del sintagma nominal que complementa. Y siempre no falla. Y pone siempre la misma oración para que fallen en esa y siempre fallan en esa. Exacto. Y les pones me gusta el deporte y el deporte siempre va a ser complemento directo y no van a ser capaces de ver que es el sujeto de la oración ni a tiros. Me gusta eso, me gustan esas cosas. Exactamente. ¿Ves? Y yo tengo ahí mi 10. Eso ya lo tienes aprobado. Pero siempre pasa, vamos. Me cuesta años conseguir que un alumno se dé cuenta de que en las oraciones con me gusta el sintagma nominal que va detrás es el sujeto y no el complemento directo. Pero vamos, y algunos después de 2 años son incapaces de verlo todavía. Pero pues fíjate, 15 años, 16 años después y todavía está aquí. Y todavía sabes lo más importante, que es la prueba de la concordancia, de poner el verbo plural para ver cuál es el sintagma nominal que resulta afectado por el cambio. Yo creo que gracias a todo este tipo de cosas, el poder enseñar español de una manera buena, porque también he tenido alumnas de español, yo no tengo ningún tipo de licenciatura, ni tengo ningún tipo de estudio en filología hispánica, ni nada. ¿Sabes hablar español? Créeme que hay gente que es nativa, habla español y no sirve para enseñar español. Y pasa lo mismo con el japonés. Hay japoneses que no por ser nativos saben enseñar mejor el japonés. Les preguntas cosas que son a lo mejor básicas de su idioma, la preposición cabe, y no saben el significado de ello, no te saben hacer una oración como tal. Entonces, bueno, hablar un idioma no te convierte en... No te convierte en experto en gramática, no, está claro que no. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a seguir con preguntitas. Supongo que los antiguos alumnos y demás pues querrán conocer un poquito más de detalles de cosas de tu etapa en la Salle. Entonces, bueno, me sorprendió que sobre todo que el otro día, cuando estuvimos hablando ayer, el otro día y cuando estuvimos por texto también, que me comentaras el tema de que me recordabas como alumno. Joder, después de... No te voy a acordar de ti. Tantísimos alumnos, pues me sorprendió. Pero la cara te estoy viendo en mi clase, claro que me acuerdo de ti como alumno. Hombre, estoy perdiendo la memoria porque los años no pasan en balde, pero hombre, Alzheimer todavía no me ha atacado hasta el punto de no acordarme de mis alumnos. Claro que me acuerdo de ti. Hostia, pero me acuerdo de casi todos. A lo mejor de todos, repito, no. A lo mejor hay alguno que le veo por la calle y no lo conozco porque ha cambiado. Porque, claro, porque tú ves al niño que tenías en tu clase delante, pero no ves al paisano o a la señora que han pasado, que ya es madre de familia y tiene 30 años o 30 y tantos y, claro, yo sigo viendo a mis alumnos con 15, con 16, sobre todo si no los he visto desde entonces, claro. A los que veo más por redes sociales, yo que sé, Alma Paltiga, que la tengo agregada a mis contactos de Facebook, pues la voy viendo, sus viajes por Nueva York, por un lado y por otro, y entonces, pero tampoco ha cambiado nada, ni Clara, ni tantos otros antiguos alumnos que tengo por ahí, que de la mayoría de ellos me acuerdo. Claro, ¿cómo no te vas a acordar? Pues mira, ya que estamos con eso, como una de las razones para hacer este directo era dar a conocer un poquito más a mis suscriptores algo más de mí, pues cuenta algo de mí, de mi etapa como estudiante que recuerdes. No, vamos, que tú eras un alumno bueno, o sea, de sacar buenas notas, de sacar buenas notas y de poder sacarlas mejores. Lo que pasa es que tampoco te matabas mucho no eras un alumno que se esforzara ni que le pasara nada por sacar el sobresaliente. Te quedabas en el bien, en el notable y ya estaba. Y de comportamiento y esas cosas yo no tengo ninguna
imagen tuya de que fueras un tío problemático ni de que dieras problemas en clase, no, más bien eras un chaval callado y buena gente y a lo mejor un poco protestón. No sé por qué tengo yo la imagen tuya de ser un poco protestón o de ser un poco rebeldillo, pero vamos, que todo dentro de la buena educación y de ser buen chaval. Ese es el recuerdo que tengo de ti, de verdad te lo digo, ¿eh? No, si tuviera otra idea te lo diría también, porque ¿por qué no? Pero la imagen, el recuerdo que tengo de ti es de ser un buen chaval, ya está, ¿eh? Como la mayoría como la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de los alumnos de la Salle de la Felguera, donde había muy buena gente, muy buenos chavales y gente problemática ahí, problemas de comportamiento o de malos modos o de tener que hacer castigos o mandar a gente para casa. Vamos, era una cosa rarísima. En general el ambiente en la Salle de la Felguera era muy bueno y supongo que seguirá siéndolo. O sea, iban muy buenos chavales de muy buenas familias, o por lo menos de familias que se preocupaban por la educación de sus hijos y normalmente te apoyaban en la tarea que tenías por el medio. No sé, yo la verdad es que no sé si es que el tiempo idealiza el pasado, pero yo tengo muy buen recuerdo tanto de vosotros como de vuestras familias, de verdad que sí. Supongo yo que problemas habrá habido, porque donde no va a haber problemas, tampoco vamos a idealizar hasta tal punto de ignorar que haya... Luego tocaremos los puntos oscuros que puedan surgir, no te preocupes. Claro, que por muy bueno que estés y por muy bien que quieras hacer las cosas, seguro que yo he metido la pata 1.000.000 de veces con vosotros, pero seguro. Y nosotros contigo también, segurísimo. Me da pie a pedir perdón si algún antiguo alumno mío de la Felguera pues se sintió mal por alguna tontería que haya dicho yo, por alguna cosa fuera de lugar que haya podido yo herir sus sentimientos, que no era... Que 16 años después y todavía te siguen guardando rencor, tienen un problema muy serio. Bueno, pero habrá de todo, hombre. Quiero decir que... ¿Sabes? Que no siempre aciertas, que eso es verdad, que una cosa es que tú intentes hacer las cosas bien y que trates de querer a tus alumnos, que los quiero, lo dije al principio, y otra cosa es que no hayas metido la pata, como la metes con tus propios hijos también muchas veces, que queriendo hacerlo mejor, pues te equivocas, porque soy humano y me equivoco, y quien bien te el quiere... que habla mucho, el que bien te quiere te hará llorar, pues sí, y yo creo que siempre he sido, y yo creo que sigo siendo un profesor de los duros, de los exigentes, de los que te hace sudar la camiseta para sacar el aprobado, pero siempre la intención, te lo comentaba también ayer, ¿cuál era nuestra intención? Declaradamente, o sea, que cuando fuerais al instituto pudierais vivir de las rentas de lo que hubierais aprendido de lengua conmigo. Lengua es una asignatura obligatoria en bachillerato. Luego, cuanto más supierais de lengua y literatura en la ESO, mejor preparados iríais en el bachillerato y menos os costaría sacar buena nota en esa asignatura en el bachillerato. Entonces, puestos a haceros sudar, prefiero hacerte sudar yo conmigo en la Salle que no que las pasaras putas en el instituto para probar lengua. Que ese era un poco nuestro objetivo siempre, ¿eh? Lo era y lo sigue siendo, porque aquí en Puerto Real me pasa lo mismo. O sea, también tengo hasta cuarto de la ESO, los chavales que están aquí conmigo también se van para el instituto, o sea que siempre es un poco la misma historia. Y hay que intentar que salgan lo mejor preparados posible para que afronten los 2 años de bachillerato con las mejores garantías posibles. Porque la lengua es una asignatura de las difíciles también, sobre todo las partes que yo trabajo más en clase, que son las partes de sintaxis y de comentario y de texto. Cuanto más sepas tú, pues mejor te va a ir luego en bachillerato. Y yo creo que en general eso se consigue, ¿eh? Yo recuerdo que los profesores de los institutos de la Felguera y de Langreo en general estaban contentos con el nivel que llevabais del colegio, y los de aquí lo mismo. No tengo yo malas sensaciones respecto a eso. Vamos a analizar todo eso por partes, porque has contado un montón de cosas. Recuerdo recuerdo algún antiguo alumno que me confesó que había probado la lengua de magisterio, pues gracias a lo que había aprendido conmigo en la Salle, ¿no? Hostia, pues mira que eso ya es... No, pero es que yo os enseñaba, o sea, la gramática es la gramática, los tipos de palabras son los tipos de palabras y las relaciones adjetivas, sí, no sustantivos... Cambia, sí. No cambia, o sea, son iguales en primero de carrera que en tercero de la ESO. O sea, pero la forma de explicar y demás era muy buena. Ahora, pero si tú le pillas el tranquillo en tercero o en cuarto de la ESO a analizar ese tipo de oraciones, pues ese tipo de oraciones son las que vas a tener que analizar en bachillerato. Y si vas a magisterio o a filología, pues vas a tener que seguir analizando el mismo tipo de oraciones. O sea, que ahí no... Y el complemento directo es igual en tercero de la ESO que en tercero de carrera. No cambia, sigue siendo lo mismo. Claro.
Pues bueno, hablando por partes de cada cosa, lo primero pues, a ver, habías comentado lo de cómo era yo en clase, lo de ser protestón y demás, sí, sigo siéndolo, no me conformo con lo que me cuentan, suelo tender a, Protestón, tender pero a llevar además, la contraria claro, y a cuestionar todo lo que me dicen. además es que yo tengo la suerte de dar clase a adolescentes. No nos olvidemos de eso. El adolescente es protestón por naturaleza. También, inconformista, sí, Tiene que sí. llevar la contraria y tiene que cuestionarlo todo y es normal. Hay gente que dice, oh, no sé cómo podéis dar clase a adolescentes con lo insoportables que son. Pues yo siempre me lo he pasado muy bien dando clases, la verdad. De verdad, ¿eh? Me lo he pasado siempre muy bien. Luego otra cosa que comentabas era la dureza con la que enseñabas y es cierto que, por ejemplo, yo no sé el caso del resto de mis compañeros cuando pasaron al instituto, porque bueno, en el colegio en el que estudiábamos solamente llegabas hasta cuarto de la ESO, no podías seguir estudiando, tenías que ir a otro instituto para poder continuar. Y el caso, yo te lo había comentado, que en el Santa Bárbara, el profesor de lengua que teníamos, Álvaro, no. No, o sea, yo aprobé la lengua gracias a tus Claro. apuntes y a todo lo que tenía guardado. Que de Sí, hecho, sí, no, creo que mis apuntes de tu asignatura, ahora que estoy leyendo el comentario de Rebeca, no sé si fueron copiados de ella, o de Rebeca o de Virginia. Alguna de las dos se lo copié y lo tenía ahí todo coloreadito, muy guapito claro. y tal. Sí, las niñas suelen tomar apuntes mucho mejor que los niños, es verdad. Sí, 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 sí. Mucho sí, más sí, sí. ordenadito y gracias a eso, a copiarlo y tenerlo bien estructurado, yo creo que me Incluso sirvió una antigua muchísimo. alumna de la Felguera, una antigua alumna mía de la Felguera, Miriam Zapico, llegó a pasarme los apuntes a ordenador. Yo creo que tengo la copia de los apuntes que me pasó a ordenador ella. Fíjate tú, Miriam Zapico, no sé los años que hace que le di yo a clase a Miriam. Miriam, yo qué Pues sé los años que era de un tendrá. curso anterior al mío, me parece, esa chica. Yo creo que hizo ingeniería o algo por el estilo. O sea, que sacó una carrera de estas de las complicadas, una chavala muy competente. Y llegó a pasar los apuntes al ordenador y me los pasó. Yo creo que porque yo nunca tuve los apuntes escritos. O sea, siempre por la vagancia. Siempre he dado clase de memoria. O sea, como los juglares. Yo explico el sustantivo, lo explico de memoria. Explico la oración simple, lo explico de memoria. Y más o menos, como todos los años, Es lo sé lo que mismo. tengo que dar. Claro, todos los años sé lo que tengo que dar y es lo mismo, lo único que varía es el ritmo. Claro, depende del curso que tengas delante, pues si es un curso muy bueno, muy brillante, que te lo entiende toda la primera, pues vas más rápido. Si es un curso donde a la gente le cuesta más entender las cosas, vas más despacio y procuras adaptar el ritmo de las clases a los alumnos que tienes delante, ¿no? Que no todos los cursos son iguales. Ujú. Por aquí, Pero por lo demás, por aquí nos comenta Rebeca y dice que a ella la llamabas Hermione Granger y que le parecía fatal. Para el que bueno, supongo que a todo el mundo pilla la referencia por el Granger, pero bueno, en inglés se el dice, Ranger, sí, por Harry Potter. La chica de Harry por Potter que se llama, en español la sí. llamaron Hermione, pero bueno, el nombre como tal en inglés es Hermione. Y yo la llamaba así, pues que tú, yo ni idea. De eso sí que no me acuerdo yo. Yo Si te tampoco molesta, recuerdo que por aquella época. No, sí, sí, yo por creo aquella que época sí que. Harry Potter es posterior, ¿no? Pues Harry Potter, bueno, no lo sé. A lo mejor me pilló los últimos años por allí de lo de Harry Potter, no lo sé. ¿Por qué la llamaba yo Granger? No, yo creo que sí que era de nuestra época Ya. porque además coincidió que cuando yo tenía 11 años salió la película y Harry Potter y demás tenía 11 años. Sí, Luego sí, fueron creciendo conforme nosotros íbamos creciendo. sí, es verdad. Sí que estaba en la freguera cuando lo de Harry Potter porque yo le leí los primeros libros de Harry Potter, se los leí yo a mi hijo Frank, que ahora tiene 25 años, de aquella tendría igual 6 o 7 años cuando le empecé yo a leer los libros de Harry Potter y de aquella con 5 o 6 años estaba él en La Salle también, claro, con María Jesús o con el hermano David o con alguno de estos o con Maxi, que son las viejas glorias del colegio. Guardo un buenísimo recuerdo de Maxi, de María Jesús, de Felisa, de Francisco, buena gente. Las profesoras antiguas, sí. También estaba por allí, más? Julián, como comentabas antes, Ya, Marcelino. Marcelino, sí, Ujú. grandes personas con las que guardo un cariño entrañable. Muy buena gente. Y bueno, eso. Pues supongo que lo de llamarla Hermione, pues por ser la empollona, por ser rubita también. Que No se lo pareciera a recuerdo, Emma no lo, Watson, pero bueno. ¿Y qué más te puedo comentar? A ver. pero se lo diría con cariño, vamos, yo no creo Hombre, que se lo sí, dijera con mala intención. supongo, vaya.
Hostia, sí, es Me mande verdad. una foto, Lo- que me mande una foto para acordarme de ella, porque ahora mismo no le pongo cara. Tudanka también comenta por aquí, Lucía. Y Blanca. Constanza. Bueno, Constanza fue posterior. Constanza entró Constanza entró con. un poco, sí, no, entró un poquito más tarde. Yo creo que entró, no sé si un año o 2 años más tarde que nosotros, sí. Sí, sí. Entró de profesora de historia, sí, sí, sí. Comenta también Rebeca Carlos. Carlos no era de las viejas glorias, como decía No, aquí Pedro ahora, o Jorge. pero ya estaba en el colegio cuando yo entré, ¿eh? O Sí, sea sí, que lleva un Carlos, montón de Carlos años sí. ahí. Después fue cuando tuvo el O tema sea que del era joven, cáncer, sí. dejó un poco la enseñanza y demás, y luego volvió otra vez. Y que ahora, para los que no lo sepáis, pues es el director de La Salle, actualmente, Carlos. Sí. Buena gente. Y mira, comentan también por aquí Epi no me acuerdo ya de él. Me parece que era el conserje, Ya, puede ser. el hermano Epifanio era entrañable, el hermano Epi. Sí, vamos, te tienes que acordar de él por Eh, nariz porque de aquella estaba en el colegio. ¿Era el El hermano conserje, Epi. puede ser, o era...? No, 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 no. Y bueno, yo creo, bueno, daba clase en primaria. Cuando yo Ah, entré, yo vale, creo es que verdad. daba clase en Ya primaria. sé quién era ese señor. Ese señor era el que tenía un anillo muy Pero gordo. luego Y se jubiló se jubiló y todavía estuvo por allí, por el colegio, echando una mano en portería por ahí, yo creo que unos años. Sí, sí. Sí, El sí, hermano sí, Epi. puede ser, puede No sé ser. si seguirá, si vivirá todavía o no. Y el hermano Tudanka tampoco sé si. Pues vamos, que ya tiene que tener muchos años. Me sorprendería que el hermano Tudanka siguiera vivo, o sea, porque ya era... No lo sé, no lo sé. Ya A mí era no me. mayor cuando estábamos allí. Sí, sí, pero a mí no me ha Y llegado la además, noticia de que además hubiera el hermano fallecido. Tudanka se acordaba de todos, de todos. Sí, De el cada hermano uno de los Tudanka. alumnos que había pasado por allí se acordaba, o sea, tenía una memoria El que, ese el que, hombre. el que me llegó a mí la noticia de que había fallecido es su hermano, que creo que eran mellizos o gemelos o algo así, se llamaba Amancio. Amancio, que era hermano suyo, creo que sí que había fallecido. Que yo también lo conocí, no en el colegio, pero sí que le conocí personalmente. Pero yo de Tudanka no tengo noticias Ah, de mira, que haya nos están fallecido. comentando por aquí. Aparte del hermano Tudanka, es verdad. Rebeca recuerda al hermano Guti, Lucía al hermano Salvador, y María nos comenta que estaba en Bujedo, a Epifanio, que estaba en Bujedo, que lo vio hace años, a Tudanka y a Epi. Claro, estará jubilado allí en la casa de Bujedo, claro. Y Lucía me corrige y me dice, no, el del anillo era el hermano Constantino. Vale, es verdad, sí. Es que recuerdo cuando yo estaba en primero de primaria, Sí, pero el había hermano un cura Constantino que a un alumno le metió una con el hostia anillo. sí, aquí en la cabeza. Cuando todavía se Era podía la, pegar. era la, Eran era la buenos vieja tiempos. pedagogía. Era la vieja pedagogía. Sí, sí. Es que esa es otra, mira, por ejemplo, yo recuerdo que en los tiempos que yo estudiaba, yo no recuerdo nunca a un alumno enfrentarse a un profesor o amenazar con pegarle o... Vamos, es que no se nos ocurría, o sea, como ocurriera eso, una hostia que te caía, lo que sí recuerdo era, por ejemplo... No, hostia que te caía tampoco, ¿eh? De aquella cuando, vamos, yo... Ojo, En mis espérate años de que profesor ahora voy a sacar yo cosas de pedagogía que no teníamos he visto yo nosotros. nunca a ningún profesor pegarle una hostia a nadie, sinceramente. Nosotros sí No. lo vimos, nosotros sí lo vimos. En Sí, primero aquí, de primaria había una pues, profesora, bueno, Araceli, primero de primaria. bofetón. Araceli, sí. Y Guardo en buen recuerdo de cursos... Araceli. Guardo Espérate, buen recuerdo de Araceli. espérate que hay más, que ahora vamos a destapar el cajón de mierda. Creo que fue... no sé si fue José Antonio o quién fue, un profesor que daba historia. Marcelino puede ser. Recuerdo también que cogió a Raúl, me parece que fue. De hecho, las dos fueron a Raúl. La hostia de Araceli fue a Raúl y que cogiera a Marcelino a Raúl y lo levantaran volandas por aquí. Eso también tengo el recuerdo. El factor común era Raúl. Y el problema era Raúl, siempre era Raúl. ¿Tú te acuerdas de él, no? Estuvimos hablando un poquito el otro día. Raúl, alto, fuerte, tal vez. No, ese Raúl No. no. Ese Raúl creo que te refieres a uno Había un Raúl que acabó la ESO por Diver y que No, luego. no era ese, no, para nada. y Era que otro chico le que dio era muy clase, listo, era rubio, de ojos azules, o muy claros, Ahora no, y que no lo veo tuviste yo. bastante rifirrafes con él por sus ideologías neonazis, básicamente. Bueno, es que vamos a ver. Pero Claro. bueno, Ideología neonazi, pues normal que tuviera que tener rifirrafes con él, normal. Pero bueno, que no. Que
Que a saber cómo seguir ahora, vaya. A ver, no sé. A lo mejor no está viendo aquí callado. Era rubio, dices. Sí, yo creo que sí, que era rubio, castaño claro, y sé que tenía los ojos claros también, me parece. No sé si verdes, azules, no estoy seguro. Puede que sepa quién es, y por el tema así ideológico puede que sepa quién es. Porque no abundaban los neonazis Sí, por el colegio. No creo que hubiera muchos, vaya. Ni que tuvieras muchos rifirrafes con muchos. No abundaba, no. Más bien era lo contrario, abundaba más bien el rojerío. Lo contrario. Bueno, la cuenca minera, ¿qué esperas? Es que hubiera. Claro, normal, claro. Pero ahora mismo estoy en un pueblo que es igual que La Felguera, ¿eh? O sea, aquí en Puerto Real es también... es el mismo ambiente desde el punto de vista sociológico y político, igual que la cuenca minera, ¿eh? Es un pueblo también industrial, bueno, aquí están la naval, los astilleros y demás. Es un pueblo con mucha tradición de lucha obrera y donde gobierna siempre el PSOE y ahora Podemos también, pues las fuerzas de extrema izquierda, pues como Langreo, igual que el Langreo. Es el ambiente parecido. Por aquí nos dan más datos, dice, pero Constantino era de muy pequeños nosotros, no creo que coincidiera con Pedro Luis, no, creo que no. No, conmigo no coincidió, no. Me suena el nombre, pero yo creo que a ese hermano yo no lo llegué a conocer. Por aquí Rebeca decía, hostia, es verdad, esto también es verdad, esto me daba muchísimo asco. Dice, en nuestra clase, Araceli fumaba en clase con los gafes de sol puestes. Es verdad. A mí me daba muchísimo asco eso porque el tabaco siempre me dio mucho asco. Pero es que de aquella, Rubén, de aquella se fumaba en clase. Yo la primera vez que di clase en mi vida lo di en los jesuitas de Gijón, recién acabada la carrera. Estoy hablando del año 87. Año 87. Antes de nacer yo. Claro, acabé la carrera en el 80. Yo soy de promoción del 82-87. Y en el año 87, nada más acabé la carrera, empecé a dar clase en los jesuitas. Un año que di clase allí. Y de aquella, y era donde yo había estudiado además. Y de aquella todavía los profesores fumábamos en clase. Había un cenicero bien grande encima de la mesa del profesor y el profesor que fumaba en clase y nadie protestaba, que se supiera, vamos. Y yo estudié la carrera fumando toda la carrera, ¿eh? En filología, dentro de clase, como alumnos, fumaban alumnos. Sí, los alumnos fumábamos en clase, pero como carreteros, ¿eh? Y los exámenes ni te cuento. Yo apagaba uno y encendía otro, que yo acababa pareciéndose a Londres. Después de una hora de clase, aquello era Londres. Había una bruma de tanta gente fumando a la vez que era tremendo. Y aquí estamos, ¿eh? De momento. Lo que pasa es que los tiempos cambian a unas velocidades terribles, ¿eh? Sí. Ahora mismo pensar en un profesor o fumando metiéndole una hostia a un alumno. O un alumno fumando en clase en la universidad. Bueno, en el colegio no fumábamos, pero en la universidad sí se fumaba. Se fumaba. Yo los 5 años de carrera. En la universidad ya erais mayores de edad, con lo cual ya teníais esa posibilidad, claro. Pero que no estaba prohibido, ni mucho menos. O sea, que todo el mundo fumaba dentro de clase, sin cortarse de un duro. No había ninguna regla que te impidiera fumar en clase. No, para nada. Pobres de los que tuvieran asco al tabaco, todos los fumadores pasivos en clase, madre mía. Así. Algunos se quejaba, pero la verdad es que, claro, como eran una minoría tan ridícula, nadie les hacía ni caso. Cuando las minorías no se les hacía caso. Les hacía caso, pero no les hacía ningún caso. Todo el mundo seguíamos fumando tan tranquilos. Por aquí comenta. Hasta que llegaron las prohibiciones y lo políticamente correcto y todas estas cosas, entonces, claro, ya todo el mundo dejó de fumar en clase. Qué remedio. Por aquí María nos comenta. Y en la Salle había una sala en la sala de profesores había un cubículo que era donde estaba la máquina del café, que era la sala de fumadores. O sea, se fumaba dentro del colegio, donde estaba la máquina del café, al fondo de la sala de profesores, que había un tabique pequeño que separaba la sala de profesores como en dos partes. Había una parte pequeñita al fondo y ahí era donde los fumadores fumábamos ahí. Hasta que llegó un momento en que también prohibieron fumar dentro del colegio y había que salir a la puerta, ahí delante de la casa de, ¿cómo se llamaba el vecino? Aquel tan famoso que teníamos en el colegio. Suso. Íbamos delante de casa de Suso a fumar. Ahí estábamos entre el colegio y casa de Suso y fumando los fumadores toda la vida. ¿Sí? Por aquí, mira, nos comenta María también que María Jesús, no recuerdo la profesora ahora mismo, eso no lo ubico. María Jesús con su lanzamiento de libreta. Pero también. María Jesús lanzaba. Todavía, mis hijos todavía se acuerdan de ella, sí. Lanzaba las libretas desde la mesa, se las lanzaba a los pupitres, eso es famoso, sí. A alguno le dio una cara incluso. También recuerdo a Carlos lanzando tizas, es verdad.
Y nada, por aquí debaten Lucía y Rebeca sobre cuándo estuvo Raúl con nosotros, pero yo creo que sí, que estuvo hasta el final de la ESO y después por ahí ya marcharía a Gijón, como comentan. Ya. Y bueno, Yo creo que sí, tengo en la cabeza a ese chaval. sí, yo creo que sí, vaya. O sea, pongo el huevo Sí, sí. izquierdo y el derecho por el sí, vaya. Y además, no sé si llevaba algún tipo de símbolo satánico también por ahí, alguna cruz invertida o una símbolo, algún pentágono de esas cruces satánicas que a mí Yo me me daba suena más que muchísima. llevar a cruces gamadas, creo. No Eso me suena más. ¿Sí? Y que las dibujara y demás, me suena más, sí. Bueno, claro. Eso Sí, sí me entonces suena más. seguro que tuvo algún rifirrafe conmigo en ese sentido también, sí. Pero claro, con esas cosas no puede uno transigir. Pues bueno, vamos ahora un poquito al cajón de mierda. Cuéntame un poquito de cosas así malas que recuerdes, porque yo tengo anécdotas. Luego ya, al final vamos a acabar con anécdotas graciosas para acabar Venga, con buen sabor de boca. saca tú la mierda del cajón. Saca. Saco yo Es la que yo mierda. yo es que ahora mismo no recuerdo anécdotas así negativas. Habrá habido, ¿eh? Pero mira, me acuerdo de una. Me acuerdo de que en cuarto, los de cuarto era eso del primer año que estuve yo en el colegio. Me acuerdo que un día se pusieron en huelga y se plantaron y se negaban a subir a clase y tal y cual, y tuve mis más y mis menos con ellos hasta que subieron a clase, que me costó. Pero eso, ¿Y por qué había sido la sí, huelga, sabes? ¿Te acuerdas? no lo sé. No sé si había habido algún problema de algún alumno con Julián. No, pero Julián con cuarto de la ESO ya no tenía. No, no No debería me de tener. acuerdo. No, porque él no les daba clase ya a los de cuarto de eso. No sé exactamente qué problema fue el que hubo, o con Tudanka, que era el tutor. El tutor me parece que era Tudanka. Yo no sé si el problema fue con Tudanka o con quién fue, pero tuvieron un problema que hicieron un plante y se negaron a subir, y ahí estuve yo dándoles la chapa para que dejaran de hacer el tonto y subieran para clases y se dejaran de tonterías. Pero así, no. No, a lo mejor es que se me olvidan las cosas malas, pero si No, tú sí, me las puede ser. recuerdas, seguro que me vienen a la cabeza. Pero las cosas malas siempre se te olvidan. A ver, yo que recuerdo así de movidas gordas que hubiera en el colegio y demás. Por ejemplo, cuando Raúl, otro Raúl, no Raúl que hablábamos antes, el que tocaba la gaita, no sé cómo acabó atravesando una de las puertas y rompió toda la cristalera en el pasillo. Esa se armó una muy gorda. No me acuerdo exactamente de lo que pasó, pero tengo el recuerdo ese. No me acuerdo yo de eso, fíjate, ¿no? Y qué más así, de cosas así gordas. ¿Qué fue el tuyo o el mío? Lo que sonó ahora. El mío, el mío, Ah, el vale. mío. Tu Facebook, vale. No, mi WhatsApp, que lo tengo aquí el móvil y todo suena también. Ah, vale. Pues esa es una de las que recuerdo. Luego, ¿qué más? Uf, es que movidas hubo unas cuantas, ¿eh? Hombre, sí, seguro. Evidentemente, a lo largo de todos los años hubo unas cuantas. Pero no dejaban las movidas que hubieran las Salle no dejaban de ser movidillas inocentes y sin mayor importancia, porque repito, yo el recuerdo que tengo de los alumnos de la Salle es que en general eran buenos y que problemas de comportamiento había muy pocos, muy pocos. Yo ahora mismo no recuerdo, vamos, seguramente que a algunos se le mandó para casa alguna vez 2 o 3 días, seguro. Pero yo ahora mismo no me acuerdo, por ejemplo, de ningún caso de estos así que me haya quedado en el recuerdo para siempre. No, serían tonterías. Uf, Sería alguno que contestó Hostia, malamente a espérate. Me acaba de llegar ahora una bastante gorda. No recuerdo quién había sido. Me parece que fueron de los de un curso más adelante que eran de nosotros y que habían repetido uno o varios cursos. No me acuerdo ahora de los nombres. Pero sé que habían grabado a un crío de primaria en los baños, cuando se empezó con los móviles con cámara y demás. Tengo el recuerdo de que habían grabado a un crío masturbándose en el baño. Sí, no, pues fíjate, no me acuerdo. Y Yo que tampoco creo, me acuerdo. y que creo que fuiste tú el que precisamente los reprendió y que les cayó una muy gorda. Pero gordísima, porque además le estaban haciendo de aliciente al crío para que... Para que siguiera. Sí. Claro, es que si hicieron eso, pues claro que, vamos, si fuera hoy, les montaría un pitote pistoludo igualmente. O sea, los echaría para casa una temporadita para que reflexionaran. Porque los problemas con los móviles son inherentes a la esencia de los colegios. Es que no te veas tú la cantidad de problemas que generan los móviles en el ámbito escolar. Bueno, de hecho, yo en mi colegio los tengo prohibidos. O sea,
están prohibido que vengan al colegio con móvil, Es salvo que es lo que lógico. No deberían de tengan tenerlo una para nada, vaya. expresa, claro, salvo que tenga una autorización expresa por parte de alguien porque lo necesita para salir de clase y llamar a su madre para que lo venga a buscar, yo qué sé. Salvo causa justificada, en principio está prohibido llevar el móvil al colegio. Uy, de hecho, nosotros podíamos bajar a recepción, coger el teléfono de recepción pidiendo permiso en secretaría, llamar y oye, ya está. Es que no hace falta el teléfono para nada. Y si tu madre te tenía que dar algún regalo o lo que sea, llevaba al colegio y ya estaba, y el hermano, claro, y subían a darte el aviso a clase, o sea, que eso no había ningún problema. Y sigue sin haberlo, o sea, eso sigue siendo... Pero antes había bullying siempre, eso que llaman ahora bullying, los chulitos de patio que siempre tocan los huevos a los más débiles o a los que consideran que son frikis o a los raritos o a los que salen un poco de... Yo qué sé, da igual que seas gordo, que flaco, que alto, que bajo. O sea, siempre puede haber un motivo para que un gilipollas se burle de otro, ¿no? Eso siempre ha existido y siempre ha habido. Y gente que ha aprovechado para pegar al más débil. Pero ahora el móvil añade todavía más leña al fuego porque ahora ya la cosa ya no es solo se publican, ya no es solo en el clase o en los cambios de clase o en el patio, es que ahora hay casos de niños que siguen siendo acosados a través del móvil, de redes sociales, de WhatsApps y cosas de estas, y la verdad es que es bastante lamentable. Y ya no digamos nada cuando empiezan a aparecer vídeos de niñas del colegio en paños menores o desnudas porque su novio les ha pedido una prueba de amor, mandan un vídeo tal y cual y luego lo deja y claro, lo primero que hace el hijo de puta del novio es pues, mover esa foto, ese vídeo a todos sus contactos de Facebook o de WhatsApp o de lo que sea. Y esas cosas pasan y siguen pasando y es lamentable. Pero bueno, es que el mundo está lleno de hijos de puta. O sea, es que es así. Es así. El bullying y este tipo de movidas va a evolucionar y siempre va a estar ahí, yo creo. O sea, siempre va a estar ahí porque forma parte de la vida. Claro, pero forma parte de la naturaleza miserable del ser humano. O sea, el ser humano tiene cosas muy buenas y tiene una parte miserable. Entonces, claro, cuando predomina la parte miserable sobre la parte buena es terrible, porque claro, se hace mucho daño, ¿no? Y se hiere a muchas personas por culpa de ese mal. El mundo no me lo jures que yo pasé por ello. Claro, pero es que... En mayor medida, algunos pues se acordarán o no, pero bueno. Sí, seguro que sí. Lo único que tiene que consolarte es que esos que van de chulitos en el colegio y que van de matones y que normalmente no daban un palo al agua, pues acaban siendo unos desgraciados en el 90% de los casos y los que sufrían sus acosos pues acaban llegando a algo en la vida, ¿sabes? Son los que acaban saliendo adelante en la vida. Que eso lo digo yo siempre a mis alumnos. Yo, por ejemplo, en ese caso estoy de acuerdo en que además te hace más fuerte. O sea, yo me ayudó bastante a consolidar una personalidad mucho más fuerte, a ganar muchísima más confianza en mí mismo, porque aprendes a pasar de ciertas cosas y a valorar a otras. Y es un problema, hablando ya del bullying en general, aquí en Japón, que realmente el índice de suicidios de estudiantes por este tipo de cosas y demás es muy alto. Y es que el bullying, realmente yo veo el bullying que hacen aquí, porque yo he sido profesor aquí de inglés en una escuela y he visto cómo se hacía bullying aquí, y de hecho yo he cogido a algunos alumnos y decirles, mira, no tienes por qué sentirte mal por esto, el bullying que se están haciendo aquí, o sea, lo que te están diciendo a ti es una mierda. O sea, lo que nos hacían a nosotros en España, lo que yo he pasado, por ejemplo, o por lo que pasan otros niños, eso sí es bullying de verdad. Lo que tienen aquí es que es muy absurdo. Es muy absurdo. Lamentable, ¿eh? Es lamentable. El tema del bullying es un tema muy lamentable. A mí me fastidia mucho. Sobre todo porque siempre abusan del más débil, ¿sabes? Normalmente los que y es difícil pararlo, es difícil pararlo. Cobardes, ¿sabes? Son gente muy cobarde que toman ventaja, sí. Y cuando no es por el grupo, es por simplemente... Y el grupo... Sí, todavía se lo decía yo en clase uno de estos días en mis alumnos. Digo, el grupo tiene buena parte de culpa de los casos de bullying porque en lugar de hacer frente al cobarde que se dedica a insultar o a acosar o a pegar se unen y venden más miran para otro lado o aplauden. O sea, que no sé qué es peor, si aplaudir y jalear o mirar para otro lado y decir, mira, yo no me quiero meter en problemas, no voy a enfrentar yo a este imbécil y que luego los problemas los tengo recibiendo, sí. Estaba teniendo yo. Entonces, claro. Mira, por aquí nos cuentan otra anécdota.
Eh... A ver, espérate. Por aquí lo veo mucho, está como siempre. Ah, hablan de Conchi cuando Conchi intentó clavar las tijeras a Rebeca. Es verdad, cuando le intentó clavar las tijeras en un ojo y sacarle un ojo. Esa no me acuerdo mucho. Y luego comenta por aquí también. ¿Qué Conchi? Conchi ¿Qué Conchi? era. Conchi era una. Conchi Baragaño. Sí. Era una chica con necesidades educativas que tuvimos ahí en el colegio. Esa niña la tengo todavía yo por ahí por Facebook. Sí. Era de vuestro curso, Conchi. Sí. Creo que era un año mayor o 2 años mayores que nosotros y la metieron en nuestro curso. Claro, habría repetido curso, sí. No sé, yo tengo un recuerdo encantador de Conchi. De hecho, te digo, la sigo teniendo de vez en cuando. Me manda algún mensaje por privado en Facebook o por ahí. No sé, sigue manteniendo contacto conmigo. Yo procuré quererla mucho a esa niña, no sé. Creo que lo agradece, la pobre. Pues sí. Luego por aquí nos cuentan una un poco más fuerte, pero yo creo que también bastante divertida, de cuando los de diversificación robaron un carrito de la compra a una señora, lo mearon y empezaron a jugar al fútbol con una coliflor en el patio. Yo de eso no me acuerdo. Yo tampoco. Yo de eso no tengo constancia, vaya. Pero por lo menos desde el punto de vista externo suena divertido, vaya. Claro, como una sería fuera de horas de clase, me imagino. No les veo yo en el recreo haciendo esas cosas. Vamos, sería que fueron por la tarde a jugar allí con la coliflor, yo qué sé. No creo yo que haya sido en horario de mañana. Sí, sería muy raro que en mitad de la hora del recreo hicieran eso, pero bueno. Capaces los veo. Sí, raro es, sí. Y por aquí Ana Carreño comenta, se llevaba mucho peor lo de poner motes. Sí, es cierto, esa era mucho más común. Y bueno, vamos a pasar ahora para terminar un poquito, para no joderte la hora de la siesta y yo poder también terminar de cenar, con la última parte un poquito más divertida, que es de recuerdos así divertidos, de anécdotas divertidas que tengamos de aquella época. Especialmente, te había comentado que yo el último curso había hecho como una especie de anuario con frases célebres de profesores. Habíamos estado hablando de la buena frase. Sois muy cabrones, los alumnos en general sois muy cabroncetes, o sea que seguro que hacéis todo lo posible por reíros de nosotros todo lo que podáis, y hacéis bien, eso lo hemos hecho todos, Pero es que, a ver, había cosas que, como te dije, el ejemplo, por ejemplo, de la frase del hermano Antonio, la clase ¿de qué te había dicho? De energías renovables era, creo. Sí, de energías renovables, sí. Que la mierda del caballo era muy comestible o algo así. Un buen comestible dicho. Y que luego era en plan, oh, me he confundido, quería decir combustible. Y juego de palabras gracioso el hermano Antonio. Sí. O que una vez mandó a Raúl también, me parece que fue. Raúl estaba en todas, a comer nieve, un día que había nevado y demás, y que no sé qué había pasado en clase, y que le había mandado a comer nieve. Dijo, váyase a comer nieve, caballero. Y luego de otra célebre que me acuerdo y que la tengo aquí bien fijada, estábamos en clase de inglés, creo que Carlota estaba corrigiendo exámenes o algo así. Carlota, que creo que ya no está en el colegio tampoco, me parece que se ha ido a la pública, creo, no lo sé, algo me llegó hace tiempo. Yo de lo último que vi, no, de los últimos profesores así que nosotros tuviéramos, era Carlos como director, estaba Cos, estaba Pili, sigue allí. Sí, Pili, que yo sepa, sigue allí, y Jesús también, me parece. ¿Busto sigue allí? Me parece que... ¿Jesús Busto sigue allí? Jesús Busto, que yo sepa, sigue ahí, sí. Yo creo que estaba de jefe de estudios, además, en secundaria, me parece, que era el que estaba de jefe de estudios de secundaria. Por lo menos estaba, no sé si sigue estándolo, pero pues, me había llegado la onda. En las fotos que yo vi no estaba o no le reconocí. De hecho, a Carlos me costó reconocerle porque vi Carlos Trapiello y entonces sí vi el nombre y dije, coño, y está director ahora, hostia, pues me alegro mucho por él. Yo creo que Jesús sí que seguía. Y Cos, creo que los que nos hemos ido me fui yo y creo que se fue Carlota, unos años después que yo. Creo, por lo que me llegó, que se había sacado una plaza en la pública o la habían llamado para trabajar de interina en algún instituto, no sé, algo así me llegó a mí. María nos confirma por aquí que está en un cole de Mieres. Chus. Chus, no. ¿Está en un cole de Mieres? ¿Quién? Espérate, que me estoy liando. ¿Será Carlota? Supongo que sí, que igual es Carlota. Y Chus, que sigue. Y ahora que de jefe de estudios de la ESO está Jorge, dice. Ah, Jorge, fíjate. Sí, Jorge entró también unos años después que nosotros, sí.
Bueno, pues eso, la anécdota de Carlota, que estaba corrigiendo ahí cosas y demás, y nosotros pues estaríamos haciendo ruido o algo, y en vez de coger y decir callaos que necesito silencio, pues se le fue la pinza, se le traicionó el subconsciente y dijo callaos que necesito sexo. Nos partimos un cojo. Oye, cada uno tiene sus necesidades. Pero es que no se me olvidará, porque además a mí Carlota como profe de inglés me encantaba. Y además tenía... Sí, era muy buena. Sí, sí, yo tengo un recuerdo cariñoso de Carlota. Me parece era una chica estupenda. Yo para mí era una de mis profes favoritas y estaba enamorado de ella, vaya. Me encantaba escucharla hablar y... Bueno, es que siempre me encantó la asignatura de inglés. De hecho, en bachillerato, yo hice primero, repetí primero y cuando pasé primero y hice segundo, en segundo dije, va, paso de seguir yendo a clase, me voy al nocturno. Pero durante el diurno, pues como tenía que hacer algo, porque si no, no iba a hacer el mini, digo, voy a ir a clase, pero voy a ir a clase y voy a ir solamente a física, a matemáticas de vez en cuando y a inglés siempre. Ya está. Iba a hacer los exámenes y me lo pasaba muy bien manteniendo debates en inglés con el profesor. Es que iba solamente para eso. Me aprobaron, no me aprobaron. Del Langreo, ¿no? En Sama era donde estaba el nocturno, ¿no? Sí, pero es que me pasaba el nocturno porque pasaba de madrugar, o sea, no porque no pudiera, no porque tal. Era lo que decías antes, que era muy vago yo recuerdo muchos antiguos alumnos nuestros de La Salle que iban al nocturno a Sama porque resultaba más fácil de sacarlo por el nocturno que en el diurno, por lo menos eso decía. Más fácil sí que fue y aparte, bueno, yo ya te digo, yo en principio no fue por lo dificultoso que fuera, sino porque no me apetecía madrugar. De hecho, las clases que tenía a primera hora no iba a las 10 de la mañana, que normalmente coincidía eso. Las que me gustaban, física, mecánica y tal. Hasta que dije, nada, paso, me voy al nocturno a tomar por culo. Me acuerdo que Raúl sacó la ESO por Diver y luego sacó el bachillerato. Raúl, no sé si otro Raúl, uno que hizo por diversificación. Creo que ese era Raúl Fuellos, apellidaba, moreno, alto. Sí. Alto moreno, sí. Ese sacó el bachillerato por el nocturno y luego creo que hizo un grado superior de informática también. No sé si coincidió contigo o no, pero hizo un grado superior de informática, porque se daba bien informática también. No, Raúl no, yo coincidí con César Altable. César Altable estudiamos juntos en Ciaño, no, en... Hostia, ¿cómo se llama? Más para arriba. En Sotrondia. O Barredos o por ahí, que también ahí ya. Sí. Pues yo creo que este Raúl que te digo yo, creo que había sacado algo de informática. Y mira, con este Raúl que te estoy diciendo yo, que ya te digo, no sé si es de tu promoción o es de otra, tengo yo una anécdota divertida, porque este me hackeó la cuenta de Messenger que tenía yo de aquella... Vamos, la que usaba yo para el Messenger. Tenías que tener una cuenta de Hotmail, que no sé si te acuerdas, sí. Y hablando casi de la prehistoria, había que sacarse una cuenta de Hotmail o de MSN, que era lo mismo, una cuenta de Microsoft, de correo, y con esa cuenta te podías sacar podías descargarte el Messenger, que era como, yo qué sé, como esto, era una manera de chatear con la gente, ¿no? De aquella. Y me hackeó la cuenta de Messenger, el cabrón. Sí. Y se dedicó a utilizar. Claro, se dedicó a utilizar mi cuenta para hablar con unos y con otros y para hacer chorradas y para decir gilipolleces. Y claro, yo no tenía acceso ni a mi correo ni a mi Messenger, porque claro, me había hackeado la contraseña y claro, se había quedado con mi cuenta. ¿Le llegaste a denunciar y eso? O sea, ¿llegaste a denunciar el hecho? O... Sí, denuncié a la policía y por el mes de julio o agosto de ese año me llaman de la policía y me dicen que ya lo han localizado. Que han localizado, que me ha hackeado la cuenta. Se conectaba con mi cuenta de Messenger desde los ordenadores que había en la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle, que ahí tenían unos ordenadores a disposición de la proposición vuestra, de los críos del colegio. Y un día cometió el error de conectarse desde su casa. Y entonces, claro, ahí cayó. Ah, claro. Claro, porque la policía tenía intervenida la cuenta, tenían una orden judicial
sabían desde dónde, a qué horas y desde dónde se habían conectado con mi cuenta desde hacía ni se sabe el tiempo, hasta que apareció una dirección particular y claro, cayó Raúl. ¿Y qué fue lo que pasó? No, bueno, pues que se llevó un disgusto tremendo la madre. Yo me acuerdo de hablar con la madre y pedirme perdón. La pobre no sabía cómo pedirme perdón ya. Y yo hablé con él, le eché la bulla y quité la denuncia. Digo, no voy a seguir con esta denuncia. No, ya seguir adelante con la denuncia es ir a juicio, pedir indemnización y demás. Y que le quedaran antecedentes penales a Raúl para el resto de su vida. Y digo, no, hombre, no, tampoco, eso no deja de ser una chiquillada, no le voy a joder yo la vida a nadie. Aunque sí que es bueno que se den cuenta. Que se llevara el susto, yo creo que fue bueno. Claro, llevarse el susto es bueno, porque te das cuenta de que, oye, que todo tiene un límite, porque hay mucha sensación, volvemos otra vez a lo de internet, hay mucha sensación de impunidad en la red, ¿no? De que tú puedes hacer lo que te dé la gana, que te pones un nick, y puedes decir cualquier burrada. Ahora con Twitter no te cuento nada, ¿no? Puedes decir lo que te dé la gana con tu nick sin tener que responsabilizarte de nada. Y claro, la realidad no es eso, la realidad es que las leyes siguen existiendo incluso en internet y que como cometas un delito se te puede venir la policía encima. Claro, cuando de repente vio la madre a la policía llamando a la puerta de su casa acusando a su hijo de haber hackeado mi cuenta de correo. Es que el panorama tiene que ser... No. Gordo, vaya. El susto tuvo que ser grande, sí. Pero bueno, yo tengo un buen recuerdo, creo que se llamaba Raúl, sí. Espero que no me engañe la memoria. A lo mejor estamos culpabilizando a otra persona. No, porque tampoco estoy diciendo apellidos ni nada. Sé que era un chaval de Diver, del cole. Y que era muy bueno en informática, ya te digo. De hecho, luego había sacado el grado superior de algo que relacionado con la informática. Y había sacado el bachillerato por el nocturno y le había ido muy bien. Vamos, por lo menos hasta donde yo le guardé la pista. Pero luego quedé tan amigo, vamos, que no le guardo rencor y espero que él a mí tampoco. Pues si es él, fue uno de los que comentó en el coso este de Facebook, ahí en el post que puse. Que dijo, voy a pedir el día libre. Creo que lo dijo de forma sarcástica, totalmente. Pero voy a pedir el día libre, no me lo pienso perder o algo así. No lo sé, no sé si era él o... Era un alumno de Iber, eso seguro, el que me hackeó la cuenta. Supongo que sería o lo que sea, pues que nos lo aclare por aquí. Yo, después de aquella, yo creo que he hablado con él muchas veces y tal, amigos. No hay rencor ni mal rollo. Por lo menos por mi parte, vamos. Es lo que te digo, a fin de cuentas, eso ya fue hace 16 años. Seguir guardando rencor por cosas que pasaron tan atrás. No. Tienes que estar muy. Puede haber algún alumno que me guarde rencor eterno por alguna putada que le haya hecho, que no lo descarto. Pero vamos, que desde luego no es por mi parte hacia vosotros, desde luego que no. No tengo ninguna mal recuerdo ni a nadie que le guarde yo rencor por nada, por ninguna falta. No, en absoluto. Supongo que por eso, porque los años además hacen que las cosas malas o las cosas que te han hecho daño se te olvidan y te quedas con... Lo que te quedas son los recuerdos buenos y los momentos buenos que has pasado, ya está. O sea, lo importante al final es lo que queda, ¿eh? El cariño y los buenos ratos que has pasado con tus alumnos en clase. Y listo. Pues sí, por aquí comenta Johnny Beto. Jichan era un joven muy aplicado, por lo que veo. Creo que lo dice por lo de ser vago y haber dejado el bachillerato y haberme pasado al nocturno. Bueno, ya lo comentabas tú, o sea, mal alumno no era, pero... Yo no te recuerdo como mal estudiante en absoluto, ¿eh? No tengo ese recuerdo de que ni que suspendieras muchas, ni que te fueran mal los estudios, por lo menos mientras estuviste en el colegio, claro, luego ya Creo que la única vez que suspendí algo bastante gordo fue la primera evaluación de tercero o cuarto de la ESO, porque había estado literalmente tocándome los huevos mucho. Claro. Y además la primera evaluación siempre se evalúa con más rigor, ¿sabes? A la primera evaluación siempre hay que procurar que el alumno se asuste para que se ponga las pilas y espabile, porque si no... Sí, pero es que además Pili llamó a mis padres y demás, o sea, la movida fue muy, muy gorda. Pero bueno, es que es lo que te decía, a ver, yo estudiaba porque aparte, bueno, pues tampoco le daba importancia a la ESO. O sea, la ESO con aprobarla ya realmente no necesitas sacar matrículas de honor en la ESO, es que no tiene sentido sacarlas ahí. Y luego igualmente, yo no iba a hacer una carrera universitaria, eso lo tenía muy claro ya desde cuando tenía que escoger en tercero o cuarto de la ESO, el camino que íbamos a elegir.
podrías haberla hecho perfectamente, ¿eh? O sea, no la harías porque no te dio la gana, pero no por falta de capacidad. No, porque no me dio la gana. Doy fe que este chaval tenía capacidad suficiente para haber sacado la carrera que se hubiera puesto por delante, seguro, vamos. Pero eran 5 años o 4 años, sacarte lo otro era más fácil, no tenía que estudiar tanto. Y al final, para trabajar de lo que me interesaba, de programador, la carrera de informática te enseña muchas cosas de teoría, pero no te enseña a programar. Y el ciclo formativo sí te enseñaba eso. Entonces yo ya decidí mi camino desde hacía bastante. Dije, yo me voy a tomar relajadamente, no tengo prisa por nada, y sacar las cosas poco a poco, ya está. Sin prisa. Y ya está. Sí, sí. Si el caso es encontrar tu camino en la vida y saber qué quieres hacer con ella, ya está. Eso es lo importante, lo demás. Y como decías antes, pues estudiarlo justo para el notable, el bien o lo que fuera, para probar y ya está. Pues es que mi interés en aquel momento era prácticamente jugar. Pero yo no recuerdo de ti que sacaras notas nada más que de aprobar. O sea, yo te tengo a ti. De suficiente, creo que no, salvo historia o cosas así, que era muy de encarcodos. En mi cabeza estás entre el bien y el notable, por ahí andas. Más para el notable que para el bien. Pero puede que me equivoque, pero raro que me equivoque yo en esto, ¿eh? Yo sí que no me acuerdo. Yo te digo que lo más jodido sería lo de empollar porque me daba mucho por culo estudiar y memorizar cosas. Lo llevaba fatal. De hecho, historia aprendí muchos años más tarde. Cómo estudiar historia, relacionando cosas y utilizando la lógica, inventándome mis cosas, que no simplemente memorizando. Porque memorizar no lo llevaba fatal, la verdad. Igual que matemáticas, que yo recuerdo compañeros que se estudiaban las fórmulas. Yo, pero no las estudies, dedúcelas, que es más fácil, joder. Y las sacabas por deducción y era más eficaz, vaya. Ya. ¿Y qué más? No sé, a ver, anécdotas más así que recuerde buenas, de cosas así graciosas y tal. Pues es que lo de Carlota realmente lo tengo ahí a tope. Bueno, los carnavales, cada vez que hacíamos charangas, las canciones que os dedicábamos. Había alguna muy, muy ingeniosa. Carnavales estaba muy bien, lo pasábamos muy bien. Yo me acuerdo una vez me disfracé de Dalai Lama, o sea, con una, no sé con qué clase era, nos disfrazamos de lamas tibetanos y me acuerdo haberme puesto en plan Dalai Lama con una túnica y una peluca de estas en plan calvo. Que no me recuerdo, no me digas por qué. Y era una de las cosas que más me gustaba de... Las fiestas del colegio también estaban muy bien. Con los juegos y demás. Juegos y todo eso lo pasábamos en grande. El baile de secundaria que se hacía, no sé si el jueves o el viernes por la tarde, que ibais todos ahí al baile de punta en blanco y era un momento especial para vosotros, era un momento súper guay. Momento de típica escuela norteamericana. Sí, era muy yankee. El baile del colegio de las fiestas era muy yankee, sí, porque además algunos años me acuerdo de que los niños y las niñas se ponían de punta en blanco y se venían con el vestidito y la americana y puestos como de fiesta, como de domingo, ¿no? Y luego al final casi no bailaba nadie, había que pelearse con vosotros para que la gente bailara, porque luego no bailaba ni Dios, ahí vamos. Es verdad. Acabamos bailando Jesús Busto y yo, y haciendo gilipollas por allí para ver si alguien salía a bailar. Se animaban y demás, exacto. Pero sí, ¿y qué más por ahí? Las graduaciones también las recuerdo con mucho cariño. Yo me acuerdo que lloraba siempre las graduaciones, de verdad, ¿eh? A mí es que las despedidas siempre me resultaron superiores a mis fuerzas. Yo no recuerdo ninguna graduación que no acabara echando la lagrimona. Pero hostia, vamos. Pues yo no recuerdo mi graduación. Yo no recuerdo mi graduación. Lo que más recuerdo son las fiestas del colegio, lo que comentabas con el bollo preñado. Eso, guau. Eso era la hostia. Pues me imagino que se seguirá haciendo, porque estas son las tradiciones que, claro, un colegio que lleva, ¿cuántos años tiene el colegio? 100 y pico años, tendrá, no sé, ¿qué? 120, 130, no sé, dará muchos años. Y son esas tradiciones que van pasando de generación en generación y que es bueno que se mantenga. Si mal no recuerdo, creo que es desde 1902, ¿puede ser? O algo estando yo en el colegio de profesor... Porque tocó el centenario. Se celebró el centenario, efectivamente. Por eso digo, me parece que fue desde 1902, 2002, por ahí, por aquella época puede ser. Y fue el centenario fue uno de los primeros años que trabajé yo en el colegio, o sea que llevaría un año, 2 años, 3 como mucho cuando se celebró el centenario. Que me acuerdo que se organizaron un montón de actividades por el centenario. Todavía tengo yo un llavero por ahí con el logo que se hizo para el centenario. Me acuerdo que se invitó a una charla, fíjate, de aquella se invitó a una charla en el Salón de Actos de Antiguos Alumnos a Fernando Alonso.
Ya, pues No, yo no tengo recuerdo de cuando, eso, madre mía. cuando todavía no había debutado en la Fórmula 1, Rubén. Hostia. Había sido campeón del mundo de karts o cosas por el estilo, ya despuntaba como un futuro corredor de Fórmula 1 en potencia, pero todavía, yo creo que fue, no sé si fue un año o dos antes de que quedara campeón del mundo por primera vez con Renault, pero yo creo que todavía de aquella no había debutado todavía en la Fórmula 1. Ya, pues de eso fue no tengo recuerdo alguno de eso, vaya. Que sí, pues esa charla se dio en el salón de actos de el antiguo que tenían los antiguos alumnos en donde el Parque Viejo. Que luego ese sitio lo pidió Duro Felguera, no sé qué hay ahora mismo ahí, y están en la otra calle ahí cerca de las vías de la FEBE, ¿no? Pero esto se celebró en los locales antiguos de antiguos alumnos, y una de las conferencias fue de la de Fernando Alonso, fíjate, qué curioso. Y me acuerdo que nos recibió el entonces príncipe de Asturias, que actual rey de España, nos recibió en el Reconquista cuando vino a la entrega de premios de los premios príncipe de Asturias de aquel año, nos recibió a la comisión organizadora del centenario de la SAI, nos recibió en el Reconquista. También tengo una foto por ahí que lo atestigua. Confirman tu versión por aquí, María y Lucía, diciendo que es verdad que sí que estuvo Alonso. Dice Lucía, sí, Pedro, fue cuando, después de que Alonso debutase en Minardi, dice la Salle Vieja. Dice, no hay nada, Pedro, en la Salle Vieja. Ya no hay nada. En la Salle Vieja no hay nada, pues fíjate, pues la verdad es que fue una putada, porque los antiguos alumnos llevaban ahí un montón de años con aquellos locales que estaban utilizando como sede de los antiguos alumnos, y yo creo que fue Duro Felguera la que se empeñó y litigó con los antiguos alumnos para que dejaran esos locales, con la idea de hacer algo allí, me imagino. Y yo sé que estuvieron negociando un año o dos a ver dónde se iban a ir los antiguos alumnos, y luego se fueron. Todo este cambio fue estando yo en la Felguera. Se cambiaron de ese local en el Parque Viejo al otro que está muy cerca, está ahí en la calle esa que va paralela a las vías donde están ahora los antiguos alumnos. Ese cambio me pilló a mí en el colegio de profesor cuando se produjo. Yo no tengo ni idea dónde está ahora el nuevo, pero sí sé del viejo, la Salle Vieja, de ir allí a jugar al futbolín, al billar, al ajedrez. Parque Viejo, si tú estás en el Parque Viejo, sí. Hay una calle estrechita donde hay muchos bares de copas. ¿Calle La Mierda? Sí, la calle La Mierda. Al fondo de la calle La Mierda, ahí están antiguos alumnos. Haciendo esquina, hay una especie de plazoleta ahí. Haciendo esquina están los locales de antiguos alumnos de la Salle. En mi cabeza ahí hay un solar muy grande y no hay nada. Descampado. No. Pues, ahí, al final de la calle La Mierda, en paralelo, casi enfrente de las vías del tren, ahí está ahora mismo en un entresuelo, me parece que es. Ahí están los locales de antiguos alumnos, pero ya desde hace años. Vamos, estando yo allí de profesor, ya se cambió para ese sitio el local. Pues no sé, en mi cabeza ya te digo, hay un solar vacío. no caigo. El solar vacío está al lado. El solar vacío está al lado de donde están los antiguos alumnos. Está muy cerca, que ahí hay un aparcamiento, hay un solar vacío que se usa de aparcamiento, que alguna vez habrá aquí el coche ahí. Pues está. Me dicen después del solar. Pues en mi cabeza no hay nada más después del solar. Ay. Podemos ir a Google Earth y te enseño yo dónde están antiguos alumnos. Johnny por aquí dice, aunque no soy español, me ha gustado mucho el directo, está entretenida la charla, pues muchas gracias, Johnny. Aquí recordando viejos tiempos. Estamos como el abuelete recordando las batallitas de cuando era joven, sí. Y no sé qué más comentarte, a ver, ya creo que hemos destacado bastantes puntos, cosas positivas, negativas, divertidas. Lucía y María, que un beso muy grande a las dos, de verdad, que son dos niñas a las que quiero yo con locura. Sí, nos están aquí además ayudando a recordar un montón de cosas, dando muchos apuntes. Es maravillosa, les tengo yo un cariño extraordinario a las dos. Ya te digo, sobre todo a las dos chicas, porque al pequeño lo conozco, pero de pequeño no lo llegué a dar yo clase. Me marché antes de que tuviera ocasión de dar clase. Y tengo un recuerdo maravilloso de la madre de Lucía y de la madre de María, de la madre de los tres. De ambas, sí. De ambas, y del niño también. Una señora encantadora. Y bueno, a ver, vamos a ir cerrando. Si quieres tú contar algo en especial, o que quieras comentar algo en especial.
Pues no, yo terminaría como empecé, pues aprovechando para saludar efusivamente a todos mis antiguos alumnos de La Felguera y que ojalá algún día nos volvamos a encontrar por ahí, tomemos una botella de sidra, un café o lo que haga falta. El otro día, por ejemplo, me mandó un privado Aarón, no sé si era de tu curso o de otro, que me encontró por ahí por Facebook y dijo, hombre, ¿cuánto Sí, yo iba a tiempo? B y él iba a... pero sí, de la misma promoción. Otro chaval maravilloso. Y nada, que eso, que la vida cada uno nos lleva por un lado, fíjate tú has acabado en Japón y yo en Puerto Real, pero que digamos que esa patria común que es la juventud o la infancia nos une. Vuestra infancia me une a vosotros porque yo de alguna manera colaboré a vuestra formación para que pasarais esa etapa de la niñez a la edad adulta. Bueno, pues en vuestra adolescencia, pues yo formé parte de ella como el resto de profesores y para mí ha sido un placer, un orgullo haberos conocido, haberos dado clase y que el cariño pues siga ahí, y que lo que necesitéis de mí, aquí me tenéis. El que quiera ponerse en contacto conmigo, mi dirección de correo electrónico es muy fácil. Es Pedro Luis Llera, que todos conocéis mi nombre y mi primer apellido, Llera con 2 L's. pedroluisyera@gmail.com, el que me quiera comentar cualquier cosa o acordarse de la madre que me parió, pues ahí tiene mi dirección de correo electrónico y estaré encantado de, no de que se acuerde de la madre que me parió, pero bueno, sí de saludaros. Y el que te la quiera hackear también. Bueno, nada, hackeé, venga, ya está. Nada. Pues nada, Pedro, muchas gracias por todo. Nada, Ya te lo un dije abrazo. la semana pasada. Para mí fuiste uno de los mejores profesores que tuve, de lengua especialmente. Así es que a día de hoy hay muchas cosas que recuerdo de tus clases, ya te lo dije. Y que gracias a ti, en parte, pues estoy donde estoy. Porque gracias a lo que enseñaste, me cambié un montón. Bueno, me forjó un poco mi personalidad. Y gracias a las cosas de lengua, pues me sirvieron para aprender muchísimo en japonés, a extrapolar eso. Y me alegro de estar aquí donde estoy, la verdad. Me alegro mucho de saludarte y te agradezco tus palabras porque ese es el mayor orgullo que puede tener un maestro, que sus alumnos se acuerden de él con cariño y que uno, con todos sus defectos, haya podido aportar algo positivo para vuestro crecimiento como personas, que eso es lo importante. ¿Vale? Así que un abrazo muy fuerte y a ver si nos vemos en Japón, en Cádiz o en Langreo. A algún sitio nos volveremos a coincidir. Si hay que tomar sidres, hay que ir a Bueno, Asturias. a ver si vaya. sí, vamos a ver, yo si el estado de alarma y toda esta historia del COVID no me lo impide, yo si puedo subir en Navidad, subiré en Navidad a Asturias porque además mis suegros y mis padres viven todavía, gracias a Dios, ya tienen 80 y pico años todos. Entonces, si hay posibilidad de subir a Asturias, evidentemente subiremos a pasar las Navidades con la familia que tenemos ahí, tanto mi mujer como yo. Pero Pues... dependerá de las restricciones que nos pongan para salir de Andalucía o para entrar en Asturias, que de momento la cosa no está fácil. Pues yo sí puedo volver el día 22 sin ningún problema. Nos vemos allí y nos tomamos algo en Gijón, en Felguera, donde quieras. Pues si podemos ir, ya estamos en contacto, nos tomamos una botellina de sidra juntos por ahí por donde tú quieras. Estaré encantado de saludarte. Igualmente, pues muchas gracias, Pedro, por haber estado aquí. Nada, un abrazo y besos para todos. Venga, hasta luego, Pedro. Hasta luego. Y bueno, pues ahora me quedo yo aquí solito. Hostia, el chat aquí en mitad de la cara. Bien. Espera, vamos a corregir esto. Ah, claro, que se me ve doble. Pues puta mierda. ¿Dónde está? Esto, chat. Muévete para acá, para un lado. Así. Pues nada, eso, que muchas gracias a todos por haberos pasado por aquí. A los que lo veáis en diferido, pues igualmente gracias por pasaros en diferido. Joder, qué mal se ve ahora esto así en medio. ¡Buah! Esto ya lo tendré que corregir para el próximo día, pero... Bueno, eso, que el caso. Que gracias por haberos pasado por aquí. Me alegro un montón de haberos leído a todos. Y como dice Lucía, pues si os queréis juntar a cuando quedemos Pedro y yo, pues bienvenidos seáis, los que queráis venir. Ya nos pondremos en contacto. Y si las condiciones con el corona y toda esta mierda se solucionan y... Bueno, se solucionan no se agravan tanto y se puede hacer posible, pues encantado de veros a todos, los que queráis.
Así que nada, vamos a ir cerrando ya el directo. Y nada, eso, muchas gracias a todos. Podéis echaros un vistazo al directo anterior donde mencionaba todo el tema de por qué surgió todo esto. Y así por lo menos os ponéis un poco en plan a ver a Santoe que me dio la pájara de hacer esto. Así que nada, vamos a pasar ya por aquí con el ending. Vamos a ponerlo. Y ya me termino de despedir en condiciones. Así. Venga. Pues nada, nos vemos los que queráis seguir siguiéndome la próxima semana. Como siempre todos los domingos a la misma hora. Y no tan tarde terminando, que ahora me tengo que terminar la cena e irme a dormir, que mañana me toca madrugar. Así que nos vemos, chicos. Gracias y nos vemos. Chao.